Recibamos con un aplauso a la doctora Ruth. Gracias. Gracias. Muchas gracias, respetable público. Les agradezco toda esa acogida que han tenido a mi exposición. Estoy muy contenta de que sepan apreciar mi trabajo. Ahora vamos a hablar, voy a presentar esta obra que ha salido recientemente sobre un misterioso poder que existe en la naturaleza llamado Kriya Shakti. De este tema vamos a hablar someramente para pasar directamente al estudio de la posición de la dinastía Chandravansa, o sea, el papel fundamental de las mujeres en Preamérica. El primer capítulo de esta obra trata de un poder que existe en la naturaleza, que ahora ya con los laboratorios modernísimos, los científicos han logrado confirmar que existen entidades virginíparas de sexo femenino, que para reproducirse no necesitan del macho en la naturaleza, y que es una reproducción asexual en plantas, animales, insectos y hasta en las células. Se dice que los cromosomas se automultiplican y ese es un misterio que se ha descubierto con el microscopio electrónico, que todavía no pueden resolver los científicos. Se puede definir que en la naturaleza existen varias formas de amarse entre los seres y que se practica diversas clases de relaciones sexuales. Heterosexuales, que es las que todos conocemos, del hombre con la mujer o del macho con la hembra, y de entidades bisexuales, homosexuales y de los asexuales. Así que esas son las relaciones sexuales. Luego, para reproducirse hay dos, heterosexuales y asexuales. Las asexuales son grupos de animales que son todas hembras, que no existe entre ellas el macho que las fecunde, y era un misterio, y los investigadores, pues desde Rusia, se anunció que habían descubierto hacia 1918, por ahí, una especie de saurios lacerta que todas eran hembras y no había machos. En ese tiempo no se dio crédito a la noticia porque siempre se había pensado que se necesitaba del macho para fecundar los óvulos de la hembra. Pero ha pasado mucho tiempo y ahora en los laboratorios norteamericanos unos científicos han estudiado que hay unas lagartijas aquí en la zona de México y territorio norteamericano que les llaman lagartijas cola de látigo, que todas son hembras y no existe macho y se autofecundan. Y entonces empezaron a observarlas en cautividad, pero en un principio los científicos no sabían que todos los seres necesitan de la luz del sol para poder sobrevivir, porque el rayo de luz provoca pues la producción de la vitamina D, que es importante para la piel. Y entonces, hasta que se informaron de esto, han pasado muchos años y los laboratorios pues han evolucionado y ahora han podido criar en cautividad este tipo de lagartijas y han podido observar que todas son hembras. Y entonces hay una de las hembras, o sea, en cada pareja, que hace el papel del macho como en las parejas heterosexuales, pero ellos interpretan pues que es una actitud masculiniforme, porque en el ritual de apareamiento monta a la hembra pasiva y
le hace caricias con la cola, le da un mordisco y le estimula a autofecundarse. Entonces, lo que se deduce es de que la hembra que hace la parte activa es que pone en funcionamiento la parte activa femenina y de esa manera estimula que la otra hembra pasiva se autofecunde. Ese es el resultado, y también se ha descubierto que hay plantas hermafroditas que también se pueden autofecundar a sí mismas, que crean en las axilas de las hojas unos propágulos de los que se desprende ese propágulo y se forma una planta directamente. Y hay otras plantas que son heterosexuales, que tienen flores hembras y machos, femeninas y masculinas, perdón. Linneo había hecho un estudio de este tipo de plantas. Bien, luego también hay insectos, hay animales que tienen diversos tipos de relaciones sexuales y de procreación. Se supone pues de que sucede esto, pues en un tiempo la iglesia y todos los científicos pues no tenían conocimiento de estas cosas y se suponía que esto era algo increíble. Pero ahora se puede dar ejemplos. Por ejemplo, hay hormigas que se han estudiado, los alemanes han estudiado las hormigas, que hay como 9,000 clases de hormigas, pero ellos han logrado estudiar 500 con el microscopio electrónico, más o menos. Y hay unas en que el rey, existe un rey y una reina, como los termites, que esos tipos de hormigas es muy admirable porque construyen unas viviendas que tienen calefacción en invierno y sistemas de aireación en el verano. Este tipo de hormigas tienen un rey y una reina que son los que se juntan para reproducirse. Y las obreras son machos y hembras, y aunque tienen sus órganos sexuales en perfectas condiciones, no los utilizan porque están dedicados al trabajo. Hay otros tipos de hormigas que son como las abejas, que hay la madre, o sea, la abeja reina es la madre de todas las abejas y tiene un órgano que se llama espermateca, que la convierten en hermafrodita. Dice que tiene unos ovarios enormes y que ese órgano espermateca le permiten regular la procreación. Si no hay alimentos a su alrededor, se pospone la maternidad. ¿Y eso qué son? Unos insectos. Esto no sucede entre el proyecto humano, que hay mujeres irresponsables que no tienen la forma de mantener a sus hijos y siguen pariendo. En cambio, la abeja reina controla esto y ella tiene unos óvulos con este órgano espermateca que ella autofecunda y de ahí nacen los machos. Los otros óvulos son fecundados por los machos y nacen las obreras. Luego de que ha cumplido el macho la función de fecundar esos óvulos, son echados de la colmena y todas las abejas son femeninas y cumple cada una misión en la colmena. Que había un estudioso llamado Metterlin que estudió la vida de las abejas y escribió una obra. Entonces ganó un premio, el premio Nobel, por la descripción que hace de la vida de las abejas, en que cada una cumple una misión en la colmena. Unas cuidan de la reina, de las crías, otras son químicas que instilan en la miel el ácido fórmico para que se mantenga en perfecto estado. Otras que son ingenieras, arquitectas
y construyen los panales con la misma medida, los alvéolos del panal. Entonces los alemanes han medido con el microscopio electrónico las medidas de los alvéolos y dice que utilizan la misma medida matemática, que cómo puede ser que esos insectos sepan matemáticas y geometría. Hay otras abejas que airean la colmena para mantener la miel en perfecto estado, otras que son barrenderas, que barren calles y plazas, otras que cuidan de las crías, otras que son exploradoras y van en busca del polen. Y tenemos a las amazonas que cuidan la entrada de la colmena y no permiten que entren individuos extraños, y si hay mucho peligro atrincheran la entrada. Las amazonas o guerreras cuidan y conocen a todas las abejas que entran y salen, a las jóvenes que en su primera salida, etcétera. Entonces es una organización perfecta que no se encuentra en las mujeres que formamos el género humano, ¿no? Que somos desorganizadas y todavía dependemos del apoyo y, ¿cómo se puede decir?, el paternalismo del hombre en todas nuestras actividades. No podemos ser independientes. ¿Ah? Eso demuestran las abejas, que son unos insectos que se supone que son inferiores al ser humano. Ellas ya han logrado todo eso, la independencia femenina. Luego tenemos que también se ha observado que existe, por ejemplo, la mantis religiosa, que es un caso de feminismo radical, que después de hacer sexo con el macho, lo mata o se lo come. Bien, tenemos otro caso curiosísimo. Por ejemplo, el macho que pare en la naturaleza. El único macho que es el caballo de mar, que tiene una bolsa incubatriz en su vientre, y en la época del celo, 3 hembras depositan su oviducto dentro de esa bolsa y ahí depositan huevos, por lo menos 500 huevos. Cuando se cierra, ya está llena la bolsa, lo cierran y durante 5 o 8 semanas el macho mantiene con su sangre las larvas y da a luz con dolor cientos de caballitos de mar. Es el único macho que pare. Bien, así existen muchos ejemplos y que también se puede decir que hay un respeto a lo femenino. Por ejemplo, el coatí, que es un mamífero de la zona de Argentina, de mirada vivaracha y todo eso, cuando son jovencitos están dentro de la manada, pero una vez adulto lo echan las hembras de la manada y no se puede acercar, y las respeta. Solamente en la época de celo, cada macho entra en la manada de las hembras para estar con ellas. Así que descubrimos que existe eso y que no es obligatorio, no existe una ley en la naturaleza que exija que todos los individuos de una especie tienen que hacer sexo y procrear. Es solo una parte de la población o ciertos individuos que hacen sexo y procrean para mantener viva la especie. Esto había sido observado por las mujeres preamericanas que formaban la dinastía lunar y ellos lo practicaban. Por eso hay un historiador peruano que es el más fiable, que se llamaba Felipe Huamán Puma de Ayala, descendiente de los reyes, de los príncipes yarahuiscas, cuya obra está en Dinamarca, que se encontró traspapelada, pero nadie la consulta. El primer tomo habla de la genealogía de los reyes de los Andes, y allí habla de la raza blanca también. Él da testimonios de eso, que sale de Tiwanaku. Entonces, pero él explica cómo es la organización del Tahuantinsuyo y el papel de las mujeres, de las reinas quechuas,
que ya todavía en la época de los incas, de los reyes Apu Capac incas, porque inca era cualquiera, Apu Capac incas, que eran sabios. Él dice que en esa era, que era ya la era de oro, que es posterior a la era de plata y la era antediluviana, las mujeres eran respetadas y gobernaban junto a los hombres. Y dice que era gente opulenta, que tenía inmensas propiedades que pertenecían a la dinastía lunar y tenían mujeres dirigentes de etnias y unas instituciones superiores donde ellas se entrenaban. Así que en esta obra pues es cuando él también denuncia la posición de los frailes de la Inquisición, por eso casi no se estudia la obra de Huamán Puma de Ayala. Aquí vemos en la primera diapositiva cuál es el origen de la dinastía lunar y solar. Esta es una enseñanza que va de Preamérica a la India, porque tanto en el Popol Vuh como en los libros sagrados de la India se habla de que el creador, que puede tener una personalidad o puede considerarse una energía formada por otras potencias que trabajan en comunidad, tiene un principio que es femenino, que es el que crea, y un principio masculino que fecunda la idea de la creación. Aquí en esta imagen de la India vemos la parte femenina del creador del universo, tiene el emblema del león, así como entre los Andes, en los Andes las culturas que pertenecen al linaje lunar tienen como símbolo el puma o el jaguar. Todos los felinos representan a la dinastía lunar. El templo que se llama Puma Chupán, según este historiador aborigen Huamán Puma de Ayala, dice que tiene forma de un león que se iluminaba cuando la constelación de Orión se ponía en conjunción con la constelación de Rigel y Betelgeuse. Así que aquí vemos el principio femenino con el símbolo del león, se llama en la India Siama, la diosa Siama, y Kali, que es la que crea. Y Kali es símbolo de protección en esta era. Bien, el principio masculino está representado en la parte izquierda con el emblema de la vaca y también con el emblema del carnero, que es el linaje solar. Está representado por la vaca y el carnero, que es el símbolo del rey Rama. ¿Por qué? Porque son los del linaje solar, los reyes del linaje solar, son los que representan los pastores, y el linaje lunar representa a los agricultores. ¿Por qué? Porque las mujeres andinas crearon un sistema de cómputo en eras antediluvianas, a la vez que estaban los libros ya líticos en ese tiempo, existía un sistema de registro de la información, que yo trato ese tema en el origen preamericano de la informática, que habían muchos sistemas de cómputo que se emplearon en América e instrumentos de altas matemáticas que cumplían la función de los ordenadores modernos, solamente que esos eran, que se manejaban, eran manuales, no eran electrónicos como ahora. Y entonces los instrumentos de las mujeres se denominaban muyukipus y eran a base de fichas de piedra en primer lugar en la época antediluviana, y durante la era de plata se crean las fichas de arcilla en las que se esculpen unos símbolos, y así se registra la información para recuperarla rápidamente. Esas fichas se colocaban en orden de acuerdo a las ciencias
que contenían, se ponían todas juntas las que eran de una misma materia. Este ordenador se llamaba Muyukipus y tenía 5 actividades que cumplían igual que un ordenador moderno: entrada, almacenamiento, control y salida de datos, y una función adicional de calculadora. Con este sistema, las mujeres lograron crear el calendario lunar. Aquí en esta imagen vemos el distintivo real de las mujeres del linaje lunar, que era la transformación del cráneo, con el cual aceleraban. Ese era un método médico de los neurólogos andinos, que habían observado que el cráneo crece. O sea, no es como dicen los historiadores oficiales, que se trataba de una deformación cuando encuentran estos cráneos, porque deformar es alterar algo que es perfecto e inmutable, y el cráneo del proyecto humano, como él mismo, que es un proyecto, no es terminado ya, no es perfecto. Entonces evoluciona, crece con el tiempo, igual que el cerebro, que tiene que desarrollarse a más actividad, actividad psíquica, se desarrolla más el cerebro y crece. Pero esto solo se puede ver con millones de años de evolución, porque es muy lento el desarrollo de la inteligencia, incluso espiritual, del proyecto humano. Así que el cerebro es así, se desarrolla pero lentamente, y ellos habían observado que sucedía eso y aceleraron el proceso. Aquí tenemos uno de los cráneos, por favor, uno de los cráneos hallados en Paracas, Nazca y en territorio ecuatoriano. Todos son mujeres, los cráneos de estos encontrados, localizados. Entonces son cráneos de mujeres. También en Rusia se ha encontrado el esqueleto de una mujer con sus armas y que tiene el cráneo así alargado, porque es el linaje lunar el que tiene este distintivo real, que en la cultura de los de los aztecas, mayas, decían que les daba el aspecto de seres superiores. Yo he descubierto que también hay ciertos linajes de hombres que pertenecen al linaje lunar y son mencionados en la India como los reyes feministas. En la India es donde se denomina Chandravansa a la dinastía lunar, porque adora al dios Chandra, que es la luna, y Chandra viene de la raíz Chan, que quiere decir mayas, o sea, quiere decir serpientes, que es como se les conocía al pueblo de los chanes, y ellos eran del linaje lunar, igual que los Purus o Laris, que después van a Grecia, los Purus o Laris, que se les llama Palascas. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, que este distintivo real del linaje lunar pasa con las relaciones de los preamericanos a la India, y las hijas de Akenatón o Amenofis IV y su mujer Nefertiti, todas tienen la transformación del cráneo. Eso se deriva de que Akenatón, su madre era la reina Tilla, que era hija de un visir. Eso está en mi trabajo que va a publicarse en estos días. Es un trabajo que no está hecho recientemente, sino que son trabajos que yo vengo haciendo de años y recién va a salir a la luz. En esa obra demuestro que Akenatón era hijo de la reina Tilla, que era hija a su vez de un visir que se ha considerado que era extranjero. Se llamaba Yuya y su mujer se llamaba Tuya, y tenía una hija llamada Teyotilla, que se casa con Amenofis III, que era egipcio. Entonces, no se sabe por qué ese visir era amado de Amenofis III, apreciado, y que se enterró a este visir en el Valle de los Reyes, como que hubiera sido un faraón. La esposa de Tuya se llamaba Yuya.
y tenían también un hijo llamado Anen. Todos los nombres de este visir, la esposa y sus hijos derivan del runa Simi, Yuya y Tuya. Yuya quiere decir anciano en el runa Simi, y también consejero, y así es que era él, desempeñaba ese cargo ahí en la corte de Amenofis III. Y entonces la tumba de Yuya se encontró, era un hombre alto con el pelo blanco. Su esposa se llamaba Tuya, que quiere decir en runa Simi tórtola, y Tilla, que era la hija que se casó con Amenofis III, se llamaba, significaba Tilla Telle, incensario, significa en el runa Simi. Anen, que era el hermano de la reina Tilla, que era un gran sacerdote vidente de Amón, del templo de Amón-Ra, es un nombre que deriva de la lengua, de una lengua de allí del Perú, del Amazonas, que significa poesía de amor, canción de amor. Así que por eso se determina que son preamericanos que han estado allí, y era muy estimado de la lengua guaruma, es el nombre de Anen. Era muy estimado del faraón. Una cosa que es como un misterio, ¿por qué enterraron a Yuya con las manos así sobre el pecho, abiertas cerca del cuello? No se sabe todavía por qué. Porque a los faraones los enterraban así con las manos, que este también es el símbolo de la Cruz del Sur, de los señores de la Cruz del Sur, y una posición del yoga preamericano que se colocan así. Luego las manos así, descubrí yo el 2015 en un museo de Quito unas esculturas de unos sacerdotes con rostro felino de ahí del Ecuador, que están así esculpidos con las manos sobre el pecho, abiertas cerca del cuello. O sea que este visir, que se llamaba Yuya, era preamericano. Y así hay muchas cosas que se pueden demostrar de las relaciones de Egipto con Preamérica. A ver, ¿dónde estábamos? A ver, no, la anterior. Aquí tenemos también que los Uxmecatl, cuyo nombre se ha deformado en Olmecas, ¿no?, por los inquisidores, quiere decir los sabios que conocen la medida de todas las cosas. Ellos también se transformaban el cráneo. Fueron los portadores del hule o caucho que lo trajeron a Centroamérica, pero no se sabe de dónde eran. Supongo yo, según lo que he estudiado, que eran del Amazonas, porque trajeron el caucho para hacer las pelotas de caucho para los juegos, ¿no? Así que la siguiente. Aquí tenemos el proceso médico-científico de transformar el cráneo que se ha descrito en el Perú, que se ponían 2 tablillas nada más nacer el niño de la dinastía lunar para hacer acelerar el crecimiento del cráneo. Y tenemos que conocían los neurólogos preamericanos que el cráneo es el habitáculo de la luz cósmica, porque contiene el cerebro que emite y recibe energía. Los pensamientos son luz. Por eso se hizo esta calavera que fue encontrada por Mitchell, que era un inglés que hizo una expedición a Belice, y entonces allí encontró muchas reliquias. Cuando los ingleses tenían como colonia británica la selva Honduras. Entonces había organizado Mitchell una expedición allí, y su hija había encontrado esta calavera de cristal de roca de una sola pieza que tiene la mandíbula articulada, y no se sabe ahora con qué tecnología se ha
esculpido esta calavera, que se tendría que ver esculpido con diamante, corundo, pero eso, si era a mano, hubiera tardado por lo menos 300 millones de años. Pero tiene que haber sido con una tecnología especial. Los nativos decían que esta reliquia tenía como 3.000 años, pero los ingleses no tomaron en cuenta la opinión de los nativos, porque siempre los europeos han utilizado a los aborígenes nada más que de sirvientes para que les lleven los instrumentos para hacer en las expediciones todas esas investigaciones. Y nunca han tomado en cuenta su testimonio, porque ellos son los dueños de ese legado, pero nunca se les ha tomado en cuenta para nada. Bien, así que ahora la hija de Mitchell tiene esa calavera, la tiene ella en su propiedad, y a veces organiza exposiciones, y está en el Museo Británico cuando hacen esas exposiciones. Bien, se dice que utilizaron la calavera de cristal de roca. ¿Por qué? Porque el cristal de roca tiene la propiedad que difumina los colores de la luz en los colores del arco iris, y entonces eso hace que veamos nosotros como que la luz de la mente universal se ha introducido dentro del cráneo y produce esos pensamientos que son de colores maravillosos, cuando una persona es elevada espiritual y culturalmente. Porque cuando una persona es ignorante, sus pensamientos son del color rojo sangre y oscuros. El color rojo sangre representa los celos, representa la lujuria y todas estas bajas pasiones. Así que hacia el 1918, un escocés escribió una obra que se llama Wergon Thomson, este escocés, que decía que el cráneo crece, exponía eso, un naturalista escocés, que el cráneo crece pero que no se puede ver a simple vista. Su obra quedó pues relegada, se llamaba On Growth and Form. En 1980, un grupo de investigadores norteamericanos, liderados por el doctor Michael Toot, cogieron un cráneo del hombre de Neandertal y con un ordenador estudiaron cómo sería el crecimiento del cráneo de un individuo así de esta especie. Entonces el ordenador daba estos perfiles de crecimiento. Y esto me permitió estudiar cómo sería pues el crecimiento, a qué perfil se adaptaban esos cráneos hallados en los Andes. Y entonces descubrí que se adaptan al último perfil de un ser del futuro. La siguiente. Esta fue una noticia que se publicó en un diario de Madrid, el diario El País, el 28 de enero del 2004, en que un científico de Chicago había dado a conocer que existe un gen que procura la evolución cerebral, y que se llama ASPN, que cuando falla, el cráneo y el cerebro se llenan de agua. Así que este científico pues demostraba eso, de que el cerebro no es inamovible, sino que crece. Así que todo esto pues nos da la razón de que estas culturas conocían todo esto desde tiempos inmemoriales y aceleraban el proceso de crecimiento del cráneo humano
en la clase dirigente de la dinastía lunar. Esta es una prueba de que practicaban el yoga para potenciar la función química de las neuronas cerebrales. Se han encontrado diversas esculturas preamericanas, porque no existen ahora entre los libros que han sobrevivido, todavía hay algunos que no se han podido traducir, y los que fueron descubiertos y que de los mayas que se encuentran en los museos europeos son muy poca cantidad y todavía no han sido estudiados, o sea, no han sido traducidos por entero para poder saber si alguno de ellos trata el tema del yoga. Pero como se habían quemado las bibliotecas, es de suponerse que ahí existían esos tipos de libros que enseñaban las técnicas de yoga. Por eso, en las esculturas, las obras arqueológicas, se puede rescatar ese conocimiento. Y con el conocimiento registrado en los Vedas, se puede interpretar estas esculturas. Aquí tenemos, esta es una escultura de la Venta, que está en el Museo de Antropología de México. Está ejecutando la sentada de Buda, tiene las orejas horadadas, que quiere decir que es del linaje solar, ya, porque es el distintivo real del linaje solar, la horadación y alargamiento de las orejas, y el uso de grandes discos de oro que se llamaban kundalas. Bien, tiene agujeros en el cráneo porque se supone que era una ofrenda funeraria en la que en los agujeros se ponían plumas de bellos colores, pero esto no se debe tomar de forma superficial, como que era una ofrenda nada más, sino que representa que las plumas eran un símbolo maravilloso para identificar los colores de los pensamientos de una persona elevada espiritualmente. Los preamericanos tenían a los pájaros como emblema de los mensajeros de los dioses, de la velocidad del pensamiento. Ahora en mi obra presento un tejido de los Andes en que se ve un hombre con la cabeza así abierta y un pájaro que vuela, sale de su mente, y eso representa la velocidad del pensamiento, que es más rápido que la luz y el sonido. En España, y los españoles que invadieron Preamérica, como eran gentes de las cárceles, que eran gentes, la chusma de España, porque no vinieron la mejor gente de España cuando invadieron Preamérica, ya después, con el tiempo es que han venido, porque en todas culturas hay siempre gente que está evolucionada y otra no. Y en ese tiempo los que vinieron con Colón eran gente de la última categoría, delincuentes, y esos no podían apreciar el valor de esto, del arte plumario y todo esto, que era un arte maravilloso, y el simbolismo de las plumas y de los tocados de plumas que usaban en Preamérica. Los tocados de plumas representaban los colores del aura, radiantes, y que el cerebro es un emisor y receptor de energía, es como un mar de vibraciones que se producen de colores maravillosos, ¿no? Entonces, según la elevación cultural y espiritual de la persona, ¿no? Y hay investigadores teosóficos, por ejemplo, Agnie Besant, que era discípula de Blavatsky, hizo una obra que se llama Formas del Pensamiento. Entonces ahí describe cómo son las formas de los pensamientos y de qué colores, según la elevación de la persona, ¿no? Cultural y mental. Y eso representan las plumas. Cualquiera no podía usar joyas ni tocados de plumas en nuestras culturas, sino que el Estado, de acuerdo a los aportes de esa persona a la comunidad, a los inventos, a sus obras colosales, se les adjudicaba las joyas
se les adjudicaba los tocados de plumas. Entonces cualquiera no podía tener esas prebendas, y los hijos no heredaban tampoco esos distintivos, tenían que ganárselos los hijos de esa persona. Así que tenemos otra prueba de que la pluma es el emblema de la sabiduría y de la verdad. Es la imagen de la diosa Amat del Egipto, que se adorna con un ceñidor de cabellos y una pluma. La pluma es el símbolo de la verdad y de la sabiduría. Cuando Anubis, el dios del infierno, del dios de los muertos, cuando una persona muere, dice que iba, según la tradición de los egipcios, ese difunto iba ante un tribunal, porque lo iba a juzgar por sus acciones en el mundo material. Entonces Anubis pesaba en su balanza el corazón del alma fallecida y ponía en el otro platillo la pluma de la sabiduría y la verdad. Hasta ahora en España, yo que vivo ahí, escucho muchas veces por la radio, la televisión, a los cómicos y en la prensa, a los cómicos vulgares y a los periodistas ramplones que hacen burla y escarnio del símbolo de las plumas, porque ignoran que representaba los colores de los pensamientos de una persona elevada espiritualmente. Y ellos, que son adoradores del Egipto, ahí no se dan cuenta de esto, de que la diosa Amat tenía como símbolo, y los escribas reales, a la pluma de la verdad y la sabiduría. Así que incluso yo he ido más allá y he descubierto que Maat es una palabra del maya que han heredado los egipcios y que significa regalo, dádiva. La siguiente. Esta es otra escultura de un busto de una reliquia del Ecuador, de la cultura Cara. Los Caras son de Tiwanaku, que después del diluvio pertenecían a la raza Huara, la raza blanca, que con los íberos y los tupiguaras, después del diluvio, descienden de Tiwanaku, y eso lo mantiene el Felipe Guamán Puma de Ayala. Cuando están en el Ecuador, se radican, llegan al Ecuador y se instalan en la zona de la costa y fundan un reino cara a cara, pero se encuentran con los gigantes que llegan a las costas del Ecuador, y esos son hermanos de los mayas procedentes de la isla Atlántida. Cuando se hunde, pues van con Casyapa, porque todos son esos, los gigantes odaitias, son hijos del rey Casyapa, con los mayas ochanes y los pan, y se instalan en el reino de los quitus. Así que cuando han estado ahí los Caras y ven ese pueblo belicoso de los gigantes, que también se ha instalado en las costas del Ecuador, se van tierra adentro a una zona que se llama Caranqui, en la provincia de Imbabura, Ecuador. Durante su estancia en la costa, han dejado una serie de reliquias importantísimas, entre las que tenemos esta, que representa a un yogi que ha llegado a la más alta, al más alto samadhi, estado de contemplación, que se llama el contacto con Brahman en la India, que dice que no se puede describir con palabras. Y vemos en la parte superior de la cabeza, no en la zona del Ajna Chakra, en el centro, es decir, en la glándula pineal, no en la base de la nariz, que es el Ajna Chakra, sino en la parte superior de la cabeza está un ojo, que representa al Brahma Randra o Sahasrara, que es el chakra de los 1000 pétalos, el chakra de la conciencia. Está representado ahí, y ha llegado a un estado máximo de deleite espiritual, y presenta una especie de captadores sobre las orejas del sonido, pero es simbólico. Eso quiere decir que se le han abierto los oídos a la escucha del sonido
trascendental o cósmico. ¡Qué pena! Mire cómo me cortan. Pasemos rápido esto. El yoga también de América del Sur, del Ecuador, tenemos aquí unas esculturas en que se practica el ejercicio de la lengua, con la lengua, que son recetas para alcanzar la longevidad, descritas en una obra que se llama Recetas Preciosas de Sun Tzu, de la época de la dinastía Tang, 500 años antes de Cristo. Es blanco y con barba, como los faquires de la India. La siguiente. Aquí está lo de la Astanga Yoga, la fijación de la mirada en el entrecejo. Mediante la Astanga Yoga se puede viajar a otros planetas y salir del cuerpo material. Otra diapositiva, el yoga de Vishnu, que se confundió. Los inquisidores dijeron que los mayas hacían viscos a los niños, a sus hijos, que hacían viscos porque les colgaban una esferita de aquí del cabello para que fijaran la mirada en el entrecejo. Esto se describe en la India, que se llama el yoga de Vishnu, que cuando tenemos la mente posada en el chakra muladhara y en el chakra del ombligo, solo estamos pensando en lujuria y codicia. Cuando subimos la mente al chakra del corazón, al chakra de aquí de la garganta, ya estamos evolucionando, y si se posa aquí, es el asiento superior de la mente, cuando ya adquirimos altas cualidades, y si lo subimos aquí, ya somos unos maestros especiales, espirituales, ¿no? Y eso era el yoga de Vishnu que practicaban los mayas, no es que hacían viscos a los hijos. He encontrado estas esculturas en el Ecuador, ejecutando el asana de la cobra, en Quito. Son mujeres. Aquí tenemos la sentada del aikido llamada Seiza, que no se sabe por qué en el Ecuador han practicado eso, o ellos han ido, los preamericanos, al Japón y han aprendido eso, o del Japón han tenido relaciones con los japoneses. Aparte de que los taínos que vivían en Cuba han ido al Japón, porque ahí se transforma el nombre en ainos, y son los tairunas, que quiere decir pueblo tai, pero están relacionados con los ecuatorianos. Bien, este es el sistema de cómputo de las mujeres, con una escritura en estas fichas que se esculpían. Es un estudio que hizo Joaquín Gómez de la Torre, pero en el Ecuador no le dieron importancia, y las fichas están en los museos y nadie recoge los símbolos y los estudia. Necesitamos un personal que colabore conmigo para hacer esos trabajos. Aquí tenemos mujeres que tienen en el pecho discos que representan las mujeres dedicadas a los cómputos, o astrónomas, que representan las esferas, también los astros, estos símbolos. Y se pueden sumar y aplicar el cálculo maya, o sea, el sistema de cómputo maya, que es una lengua matemática con la que se puede interpretar los mensajes registrados en las reliquias arqueológicas. Eso he descubierto yo. Aquí hay otra mujer, que estas son reliquias muy antiguas que se conservan en el Museo de América de Madrid, que yo pedí permiso para hacer estudios y rescaté estas piezas para formar parte de mi diccionario de los símbolos preamericanos, las imágenes. Esta es una pieza de México, donde se ve también, ya es más elaborada, pero no se sabe el origen. Tiene las serpientes en el cuello, que representan las dos dinastías. En otra intervención una persona preguntó que qué significa la serpiente. La serpiente está en el Popol Vuh y en el Srimad Bhagavatam de la India, acompañando a Vishnu antes de crear en el mar Karana. La serpiente Ananta o Cesa no es símbolo del mal, son los rabinos hebreos que han desacreditado el símbolo de la serpiente. Representa la energía cósmica, la energía material,
y que se transforma en el hermano de Krishna, Balarama, la serpiente. Y en este caso representa las dos dinastías, los dos linajes. Y es una persona de linaje solar porque tiene los kundalas. La otra, rápidamente. La clasificación de las galaxias actualmente por los astrónomos que lo han hecho con los ya grandes radiotelescopios modernísimos. Tenemos las galaxias en forma discoidal que son registradas en estas fichas de las mujeres, en las fichas de astronomía. El símbolo de los animales es preamericano para representar las constelaciones que después pasa a Egipto y a Babilonia. Vamos, aquí está la galaxia en espiral, registrada pues en el registro de las galaxias moderno. La siguiente para pasar. Este tipo de fichas ya ampliada la foto porque son de 1 o 2 centímetros, que yo considero que usaron una lente las mujeres para poder esculpir los símbolos en esas fichas, porque es la foto ampliada. Aquí vemos los egipcios toman las esferas y los animales para representar los astros y las constelaciones. Esto es en una tumba. Luego tenemos las fichas halladas en el Sumer, que esto demuestra que los sumerios son ecuatorianos, usaban el mismo tipo de fichas y de estas fichas tomaron los símbolos para las tablillas, o sea que es un sistema que precedió a la escritura en el Sumer. Esto ha sido descubierto, estas fichas del Sumer, por la señora Denise Edmond Besserat, que es una francesa, una investigadora de la escuela del Louvre, que se fue a Estados Unidos a hacer estudios de la cerámica. Y entonces ella, y en los museos de Oriente Medio, y descubre este uso de las fichas para los cómputos en Sumer, hasta en Egipto y en India. Pero ella no conoce las fichas que usaban las mujeres preamericanas de los Andes. Vamos, la siguiente, y aquí está el cuadro que hice yo para reflejar las similitudes de las fichas del Sumer con las del reino de los Quitus. La siguiente. Estos son los espejos de agua, invento de él en la época antediluviana, que primero eran de rocas situadas en lugares estratégicos y luego portátiles. Las esculturas tienen que ser estudiadas minuciosamente, pero generalmente no se hace eso. Allí en el traje se ven los discos o esferas que representan que es una astrónoma, porque ellos consideraban que los astros son de forma esférica para girar sobre sí mismos y sobre alrededor del Sol, porque si no, no pueden girar. Tenemos esta escultura del Ecuador que representa una astrónoma, el símbolo que tiene en el espejo astronómico portátil de agua, es el símbolo de las 4 regiones del universo. Hasta 1969 los astrónomos científicos de ahora, de nuestra época, consideraban que el universo se divide en 3 regiones y recién en 1969 reconocen que el universo se divide en 4 regiones. Pero en el Popol Vuh dice en la parte de la creación que en ese tiempo vinieron con la cuerda de medir para medir las 4 regiones del universo, y todas las construcciones de nuestras ciudades eran de acuerdo al orden cósmico. Por eso el Tahuantinsuyo se dividía en 4 regiones, porque era de acuerdo a las regiones en que se dividía el universo. El Cusco se dividía en 4 barrios, Entonces, la siguiente, los espejos astronómicos antiguos en rocas situadas en lugares estratégicos. El símbolo de los espejos de agua astronómicos está en el barco, la maqueta del barco de Tutankamón, porque se usaban esos espejos y los mapas estelares para hacer viajes de navegación de altura, porque en el mar no se puede regir más que por las estrellas, el sol y la luna. Entonces tenían esos espejos.
Esto fue una foto que presentó el ingeniero o arquitecto Carlos Milla Villena de Perú en su obra Génesis Andina. Él fue el primero que habló de los espejos astronómicos de agua, pero no mencionó para nada a las mujeres. Solamente habló de los astrónomos del linaje solar, que inventaron otros espejos bruñidos que ya no necesitaban del agua. La siguiente, aquí tenemos la prueba de que el símbolo de los espejos de agua está detrás en la chacana, aquí. Esta se llama la chacana, que es símbolo de la constelación de la Cruz del Sur, y aquí 4 chacanas que representan las 4 regiones del universo con los espejos, el símbolo de los espejos de agua. La siguiente, los espejos, trabajando unos astrónomos del linaje solar. La siguiente, este es el distintivo real de la dinastía solar, la horadación de las orejas y el uso de grandes pendientes de oro que también presenta Buda, que es un hijo del sol. La siguiente, lo conservan en los últimos guerreros solares del Amazonas, los Shuaras, pero ya se han olvidado del significado que tiene. Estos son los pendientes que no se llaman orejeras, ni tampoco los altos dignatarios de la corte de los Apu Capac incas no se llamaban orejones. Ese es un calificativo ofensivo. El título que tenían era Hancha Atum Apu Inti Puchuri, que quiere decir gran señor hijo del sol, y los pendientes se llamaban kundalas y son un legado del dios del sol a su hijo Radeya, que se describe en el Mahabharata, que estos pendientes, al incrustarse de oro, o sea de un metal precioso en el lóbulo de la oreja, hacen que estos pendientes cojan la energía del ambiente y la trasladen a zonas por los canales nadis, a zonas del cerebro para adquirir poderes psíquicos superiores. Entonces, pero esto solo lo saben los que practican el yoga. Y aquí tenemos de la isla de Pascua un retrato de esta dinastía solar, que también allí usaban esta costumbre, este distintivo real. Estos eran los ordenadores de los Apu Capac incas, del linaje solar, los Atum Quipus, que eran un ordenador ecológico y que constaba de una cuerda principal, que era el concepto principal al que se ataban otras cuerdas, que eran las características ordenadas de ese concepto registrado en esta cuerda. Se empleaba un lenguaje simbólico de colores y nudos. Los colores representan por eso las ideas, que sí, y usaban los nudos, representaban los números. Se inventó el sistema decimal para ordenar los datos dentro de este ordenador. Y esta imagen es de Huamán Puma de Ayala, en que representa los 2 sistemas de cómputo, que eran los de las mujeres de fichas y los de los hombres. El sistema decimal es invento de los sabios andinos, que después pasa a la India y luego por los árabes llega a Europa. El siguiente. ¿Ya hemos terminado? Muy bien. Les agradezco muchísimo por haber escuchado esta exposición y por haber adquirido mis obras. Muchas gracias. 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 Sí, sí. Ah, sí, muy bien. Pregunta. Doctora, Sí. muchas gracias por esa conmovedora presentación. Sí. Estamos un poquito cogidos por el tiempo, por lo tanto vamos a aprovechar rápidamente las personas que quieran hacer alguna pregunta. ¿Aló?
Ruth, primero quiero darte las gracias porque considero que esta es una oportunidad pero valiosísima. Realmente me siento honrada de poder haber escuchado toda esta información. Me tiene así como abrumada, de verdad. Así que te doy profunda gracias. Segundo, en este congreso hemos conocido muchas cosmovisiones de pueblos, ¿no es cierto?, preandinos, colombinos, pero tú nos muestras que existe información prediluviana antes, y que muchos de estos pueblos, incluso Europa y el resto del Asia, probablemente ha sido colonizado desde aquí, de América del Sur. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿existe alguna cosmovisión primigenia, original, ¿no es cierto?, que nos muestre una visión del mundo, tal vez de dónde venimos, para dónde vamos, o nos muestre una información menos distorsionada por el tiempo, ¿no es cierto?, que nos pueda ayudar en este momento? Sí, la filosofía religiosa preamericana, que consideraba que todo en el universo trabaja en comunidad. El proyecto humano no se consideraba una creación especial, sino que era parte, una criatura más de la creación de este universo, con todas las plantas, animales, insectos. Estamos bajo las mismas leyes de la naturaleza. Ese era el sistema filosófico de la comunidad cósmica, que hablaba de la unidad, de la fraternidad universal, del respeto hacia toda entidad viviente, por muy humilde que ésta sea, porque se consideraba en Preamérica que los animales, las plantas y cualquier entidad viviente, por muy humilde que sea, está cumpliendo una misión en el universo, y el deber de todo del proyecto humano es de proteger a cualquier entidad que está en peligro o necesita ayuda, para adquirir, por eso, el calificativo de humano. Mientras no se haga eso, pues no merecemos ese título. Estas culturas tenían un conocimiento superior de las leyes del universo, que aplicaban a la vida diaria, a la organización social y política, y las mujeres eran líderes y pilares de la organización comunal. Ellas vivían esa organización, vivían en barrios diferentes. De los hombres solo se casaban si ellas decidían casarse. Entonces el Estado les daba una casa y un terreno para poder alimentarse. Si la mujer decidía quedarse soltera, era respetada y protegida por la comunidad. Recibía el título de Purum Warmi. Las mujeres hacían un festival cada año durante un mes en septiembre dedicado a la luna. Dice Guamán Puma de Ayala que se llamaba Koya Raimi, que se ha olvidado. Ahora solamente se celebra el Inti Raimi. Y entonces esta organización social y política de la comunidad buscaba la fraternidad universal, y se aplicaba, pues, por ejemplo, la urbanización estaba hecha de acuerdo al orden cósmico, todo, y en el centro se tenía la divinidad del universo para hacer todas las cosas. Eran súper religiosos. No existía, como se dice, los sacrificios humanos, porque de lo contrario se los hubieran comido a los españoles o envenenados cuando llegaron aquí, pero no, más bien les brindaron toda clase de ayuda cuando Cortés llegó aquí a México. Así que tenían respeto. Guamán Puma de Ayala habla de los minusválidos, que eso de ahí se deriva, que ellos no hacían sacrificios humanos, porque de lo contrario hubieran eliminado a los minusválidos. Dice que los minusválidos eran respetados como personas, y había una ley que les permitía casarse entre ellos, y aquellos que la comunidad les daba una casa y un terreno para que tuvieran su sustento. Si ellos no podían sembrar con sus manos por su minusvalía su sustento, mandaban a representantes de la comunidad para que sembraran para ellos, y podían casarse entre ellos. Los enanos, dice que se ocupaban en hacer obras de teatro, para que eran respetados, y durante los festivales eran cómicos, bueno, hacían artes dramáticos y todo eso.
Así que era una organización que se puede servir de modelo actualmente, en que el mundo es materialista, y es un ejemplo del compartir de la forma elevada, porque de Europa se trajo el latifundio, la propiedad privada, el señorío, que son grandes extensiones de tierra que pertenecían a los terratenientes, que todavía no se puede eliminar de España ese sistema de Andalucía. Pero aquí en nuestro continente no existía eso, la propiedad privada, la tierra era de todos, no se compraba ni se vendía, se compartía. O sea, que esa es la filosofía primigenia de la que se derivan las otras. Nosotros tenemos ese modelo que tenemos que recuperar y aplicar a nuestra vida diaria, a la organización de nuestro hogar, a la enseñanza de los hijos, los que tienen hijos, para que cambie la sociedad. Y el deber está en nuestras manos, las mujeres que somos las formadoras de hombres. Todavía quedan mujeres regentes de etnias que son grandes maestras y que conservan esas tradiciones, que son las guardianas de la tradición del linaje lunar. Hay que acudir a ellas. Pueden informarse por mi libro, porque aquí doy datos de algunas de ellas que todavía viven en Norteamérica. Hay una que ya ha fallecido, que habla de que las lenguas en Preamérica eran un homenaje a las mujeres. En cambio, el castellano, por ejemplo, una propia investigadora española ha denunciado que allí la palabra hombre contiene a la mujer. La humanidad dice es el hombre y la mujer está escondida ahí detrás. En cambio, las lenguas preamericanas eran un homenaje a las mujeres. Las mujeres eran dueñas de los campos, de todo, y eran respetadas, ¿sí? Porque ellas eran sabias y habían hecho muchos inventos. Dice que cuando una mujer creaba algo se le elevaba a la calidad de divinidad en nuestras culturas. Bien, muchas gracias. Doctora Ruth, muchas gracias. Muchas gracias. Sí.